decía antes Javier en su ponencia, yo creo que tampoco el Reglamento Europeo de Protección de Datos para empresas grandes como la aseguradora, entidades financieras, supone mucho cambio, porque como responsable del tratamiento, y estamos además muy supeditados al órgano de control como Banco de España, CNMV y muchísimas normas sectoriales, sino obliga a tener una mayor diligencia en materia de privacidad y protección de datos que cualquier otra empresa o pequeña empresa. Como decía antes también Javier, en cuanto a la base legitimadora para tratar los datos de clientes, proveedores o empleados, no ha habido tampoco mucha diferencia. La antigua directiva europea que acaba de derogar el nuevo reglamento, como la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99, decía claramente que para poder tratar un dato es necesario tener una base legitimadora, y normalmente en las empresas privadas esas bases legitimadoras era obligación de un contrato. Evidentemente, si yo como entidad financiera el cliente me pide hacer una transferencia, no me facilita los datos, no puedo ejecutar ese mandato suyo. Entonces hay datos que hay que tratarlos porque nos obliga para cumplir con el contrato que tenemos con el cliente. También tenemos que tratar datos por obligación legal. Las entidades financieras tienen que tratar datos de sus clientes o de su empleado, por ejemplo, para prevención de blanqueo de capitales, y ahí el cliente no se puede oponer a ese tratamiento porque estoy obligado por ley. Y otras dos bases legitimadoras que se utilizaban, el consentimiento evidentemente del cliente, que eso sí, el nuevo reglamento endurece los requisitos que debe tener ese consentimiento que a partir de ahora debe prestar el interesado, y de forma residual, porque es verdad que la Agencia Española de Protección de Datos no es muy partidaria a aplicar el interés legítimo como base legitimadora, pues el interés legítimo. Al menos la agencia en algunos casos sí lo ha aceptado, pero por ejemplo nosotros que también estamos Bankinter está en Portugal o en Luxemburgo, esas agencias son súper restrictivas, no aceptan el interés legítimo para ningún tratamiento, que no sé lo que van a hacer ahora con el nuevo reglamento. Además, la CNPD de Portugal ha recurrido el anteproyecto de ley orgánica de protección de datos y ya ha manifestado que va a seguir sin aceptar el interés legítimo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se va a desarrollar esto, porque como decía Javier, es un reglamento a nivel europeo, y si una base legitimadora sirve para España o Alemania o Francia, debe servir también para Luxemburgo o Portugal. Pero vamos a ver cómo se va a desarrollar. ¿Qué pasa con el consentimiento? Como decía, el reglamento es mucho más restrictivo, ya no vale el consentimiento tácito de los interesados. Antes, recordar que en la mayoría de las empresas el consentimiento estaba redactado en forma negativa y, por tanto, si el cliente no me marcaba esa casilla en negativa, se entendía que yo tenía ese consentimiento. Eso ya no vale. Y además te dice que el consentimiento tiene que ser libre, inequívoco, explícito e informado. Antes hablaba yo con Luis, porque es muy triste lo que voy a decir, pero yo estoy dada de alta en varias redes sociales porque tengo un departamento de redes sociales en el banco y de banca digital que me hacen cada propuesta que yo no soy muy digital, soy más bien analógica, que necesito entender cómo funciona para asesorar. Pues hace poco me llegó la nueva política de privacidad de Facebook, al que odio enormemente, porque encima, una anécdota que me pasó, o sea, yo me di de alta ahí en redes sociales, en Facebook, porque en ese momento Bankinter se estaba iniciando en redes sociales y había un impacto grande en datos. Bueno, pues me di de alta pues para ir investigando cómo funcionaba eso, y me acuerdo que un fin de semana, yo soy de Jaén, un fin de semana me voy a Jaén para pasar ese fin de semana, y en Renfe, en el tren. Y a mitad del trayecto voy a coger una cosa de mi maleta y la maleta ha desaparecido. Le pregunto al supervisor, y digo, perdón, es que no he encontrado la maleta. Y dice, pues eso va a ser una señora que se ha bajado en la estación de antes, que como es política de la empresa que ningún viajero se baje sin maleta, y no encontraba la suya, ha elegido una que se le parecía. Yo era como, perdón.
Es que no puede ser. Sí, 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 es que política de la empresa. Bueno, yo llego a Jaén, llega el supervisor, voy a poner una reclamación, me dice, oiga, que es que sobra una maleta. Digo, ya, pero es la mía. Dice, ya, es que es política de la empresa que ningún pasajero se puede bajar sin maleta. Digo, mire usted, yo no me voy a llevar ninguna maleta que no es mía. Digo, porque además no sé ni lo que contiene. Digo, si contiene drogas, ¿qué hago? Bueno, se queda así la cosa. Yo el fin de semana, claro, me lo reventaron, tuve que ir a comprarme cosas porque no tenía nada de ropa. Y el lunes ya me toca un empleado un poco normal de Renfe y me dice, mira, no te preocupes, déjame tu teléfono, que en cuanto yo consiga localizar a la señora, te llamo y te pongo en contacto. Yo llego a Madrid el lunes, voy otra vez a Renfe, pues sí, ya que está aquí la señora, iba a dejar la maleta y digo, ya, que es política de la empresa, que todo viajero se tiene que llevar la maleta. Y dice, sí. Digo, bueno, pues nada. Bueno, por la tarde ya consigo el teléfono, me llama el señor de Jaén, me da su teléfono, lo grabo en el teléfono y le mando un WhatsApp. Y al día siguiente, que todavía me sigue saliendo esa señora en Facebook como posible amistad, la veo, yo me conecto al Facebook y la veo como Pepa, no sé cómo se llamaba, Pepa Jiménez, como posible contacto de amistad. Yo decía, vamos a ver, ¿cómo he metido un teléfono, un número de teléfono en mi agenda y automáticamente Facebook le ha subido a su plataforma? O sea, ya empecé, mi odio ya a Facebook era más. Y ya, por último, la semana pasada, me llega la política de privacidad, empiezo a decir que no, y me sale un pantallazo y me dice, pues de baja su cuenta, porque así no podemos seguir prestando el servicio. Evidentemente ese consentimiento no es libre, porque me pedía consentimiento para todo, para acceder a WhatsApp, a Instagram. O sea, al final el interesado no puede decidir qué tratamiento quiere que se haga de sus datos. Lo grabé, o sea, tengo ahí la pantalla, pues si alguna vez se me ocurre, no creo, porque se me ocurre denunciar a la agencia, ¿vale? También te dice el nuevo reglamento que esa acción, que el consentimiento conlleva una acción afirmativa del cliente, ya no vale las casillas premarcadas. O sea, como DPOs lo que tenéis que valorar es cómo se ha recabado el consentimiento en vuestras empresas, sobre todo tener una visión global de cómo recaba esa empresa por los distintos canales ese consentimiento. No es lo mismo por un canal a distancia como una web que el cliente al final tiene que aceptar con un aceptar o con una casilla o en papel. Tiene que tener una visión global. Es muy importante tener una visión global de la empresa y cómo funciona y cuál es su filosofía para poder asesorar correctamente al responsable. Y evidentemente también, que lo ha comentado también antes Javier, tenemos que ser capaces de tener una trazabilidad y demostrar que este señor nos dio el consentimiento. Eso en un canal presencial es fácil porque al final el cliente te firma la cláusula de protección de datos, tiene su firma y ya está. Pero si vuestra empresa recaba el consentimiento por web o por una app, sí tenéis que hablar con vuestra seguridad informática o riesgo tecnológico para que quede trazabilidad de todo. ¿Qué pasa con el interés legítimo? Es verdad que en nuestra ley del año 99 sí lo regulaba como una base legitimadora, pero que en España se ha utilizado muy poco porque, como he dicho antes, la agencia es muy restrictiva. Por tanto, yo no soy DPO del banco, pero como responsable yo aconsejaría para aquellas empresas que sí están obligadas a tener un registro de actividades, que para mí yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una empresa porque tiene un control de todo lo que hace, del dato que hace la empresa, ir valorando cada tratamiento, porque los tratamientos que están basados en obligaciones legales o ejecución de un contrato, eso lo tenéis muy claro. Puede ser que tengáis más problemática a valorar si un tratamiento va por interés legítimo o por consentimiento. Hay algunos supuestos que automáticamente cuando hagáis la pregunta vais a saber perfectamente que esto no es un tratamiento que esté habilitado por el interés legítimo. Por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, una entidad financiera ¿tiene interés legítimo en mandarle una comunicación comercial a un cliente sobre vinos porque tiene un acuerdo de colaboración con una empresa? No.
O sea, es que no tiene ningún sentido. En cambio, una empresa, una entidad financiera le puede mandar una comunicación comercial a un cliente ofreciéndole una tarjeta de crédito o de débito, aunque esa tarjeta no sea suya, como veremos ahora en el informe de la agencia, sino que sea de una filial, pues sí entraría dentro de la expectativa razonable. Entonces, para estar seguros, y además es muy importante ya de cara a evitar sanciones o reducir una posible sanción, hacer un juicio de ponderación de cada tratamiento que vais a hacer de clientes, proveedores o empleados. Yo no sé si habéis leído el informe del Grupo 29 del año 2014, creo que es del año 2014, que habla del interés legítimo. Yo creo que es uno de los mejores informes que tiene el Grupo 29 porque es súper claro. Al final hace como una guía práctica de cómo se debe hacer el ejercicio de ponderación y además hay varios ejemplos que os puede servir mucho para valorar o decidir cuándo un tratamiento se puede basar como base legitimadora en un interés legítimo. Si una vez que tengáis ese mapa total de los tratamientos y habéis decidido que un tratamiento específico va por interés legítimo, es necesario tener ese juicio de ponderación por escrito. Sobre todo, como decía Javier, no sabemos cómo va a respirar la agencia. Yo ayer se lo decía a mis compañeros, ahora es cuando empiece el juego, ahora es cuando vamos a empezar a jugar. También depende la apetencia que tenga el riesgo cada empresa. La mía siempre ha sido muy conservadora en materia de protección de datos. No quiere asumir riesgo en protección de datos. Por tanto, hemos sido muy cautelares a la hora de cubrir ciertos tratamientos con base al interés legítimo. Y hemos hecho un juicio de ponderación muy fuerte, por si viene la agencia española, porque ya ha avisado que va a haber inspecciones. Yo creo que ya una entidad financiera ya le están notificando y le están requiriendo información. Van a empezar por las entidades financieras y las aseguradoras para ver si se ha implementado correctamente el reglamento. Tenéis que tener un informe muy robusto sobre los tratamientos que vais a hacer por el interés legítimo. Yo en esta diapo he querido resumir lo que dice el Grupo 29 de la guía rápida, que él te dice que hay que tener 6 fases. La primera fase, lo primero es si ese tratamiento que voy a hacer lo puedo legitimizar según el reglamento en el artículo 6, que es ejecución de un contrato, consentimiento, obligación legal o interés legítimo. Si ese tratamiento que voy a hacer es lícito o no, si de verdad ese tratamiento es necesario para mi actividad, por ejemplo, para una entidad financiera, ¿es necesario, de verdad, es necesario para el responsable de una entidad financiera realizar comunicaciones comerciales a sus clientes? Sí, porque es que si no el negocio se acaba. O sea, es que no vendería nada. O sea, no podría sobrevivir simplemente con los clientes que tengo actuales y sin ofrecerles nada más que puedan contratar, ¿no? Y además tiene que ser también un tratamiento muy concreto, ¿no? O sea, no podéis hacer tratamientos tan amplios que al final no sabes cuál es la identidad o qué exactamente es lo que queréis hacer con ese dato. Si existen medios menos invasivos para el interesado a la hora de hacerse el tratamiento, hay que valorar si yo necesito, si puedo tener o puedo tener ese dato sin invadir tanto la intimidad de ese interesado. También tenemos que tener en cuenta la naturaleza del dato. ¿Qué dato vamos a tratar? Si son datos sensibles, si solo vamos a tratar los datos que sean estrictamente necesarios, si el dato es de un menor que evidentemente está en una situación mucho más delicada y hay que proteger más que un dato de un interesado mayor de edad. Bueno, os dejo, no sé si al final vamos a pasar la presentación, pero he querido resumir con pinceladas lo que te dice el grupo 29, ¿vale? Y luego también es muy importante las medidas de seguridad que tengas para tratar ese dato, la minimización, si son datos anonimizados o no, si solo van a acceder a ese dato las personas que sean estrictamente necesarias, si
si hay un protocolo de seguridad robusto en esa entidad a la hora de tratar ese dato. Es súper importante tenerlo todo en un ejercicio de ponderación, un informe de ponderación de cara a que si os llega a la agencia por un procedimiento sancionador ante una denuncia, podéis acreditar que vosotros habéis hecho vuestro trabajo. Puede ser luego, la agencia puede estar de acuerdo o no con vuestro criterio de ponderación y cuestionarlo o no, pero yo creo que sí evitaría o al menos reduciría sanciones de cara al futuro. Como ya sabéis, es verdad que últimamente, bueno, en España el legislador da criterio a base de procedimientos sancionadores y yo creo que al menos esto podría minimizar un poco ese riesgo. En cuanto a qué debéis hacer, yo no sé si ya estáis asesorando o vais a empezar a asesorar algunas empresas, pero como he dicho antes, lo primero es ver qué tratamiento hace ese responsable y si algún tratamiento que antes iba por consentimiento y que ahora con ese criterio de ponderación consideráis que puede ir por interés legítimo, ¿qué tenéis que hacer? Pues para los clientes que ya tenéis en cartera, evidentemente es una campaña de información, tenéis que informar a ese interesado conforme al artículo 13 del reglamento quién es el DPO, quién es el responsable, para qué finalidad se van a tratar sus datos, cuáles son las bases legitimadoras y además cuando hagáis el uso del interés legítimo darle una opción muy fácil para oponerse, que es una medida de salvaguarda para el interés legítimo. Y evidentemente una vez para los clientes nuevos es mucho más fácil porque ya tendréis esas cláusulas de protección de datos donde ya le estáis diciendo al cliente qué tratamiento va por interés legítimo, qué tratamiento va por consentimiento y cuáles son necesarios para la ejecución de un contrato, es mucho más fácil, ¿vale? Y yo por último me quiero meter con el informe de la agencia que publicó como consecuencia de la consulta que le hicimos los bancos a través de la AEB. He intentado hacerlo muy visible, sobre todo agrupándolo por tratamientos que hacen las entidades financieras, para que con un simple vistazo tengáis una visión global. O sea, lo primero que te dice la agencia es que el reglamento sí reconoce que un responsable del tratamiento tiene interés legítimo para hacer ofertas comerciales. Entonces, lo que te dice la agencia, que yo creo que ahí se confunde, está muy bien, es verdad que está muy bien ese informe porque además para la entidad financiera nos ha servido muchísimo porque al menos nos da una cierta seguridad jurídica en ciertos tratamientos. Lo que te dice es que una entidad financiera evidentemente sí tiene interés legítimo en comercializar productos a sus clientes y lo intenta equiparar con el artículo 21 de la LSSI que te dice que tú para mandar un email comercial a tus clientes no necesitas el consentimiento siempre y cuando sea una comunicación de productos similares. Lo intenta similar, te dice: oiga, si usted está como entidad financiera, le vas a mandar una comunicación comercial, no se mete en el canal, ¿vale? Dice por cualquier canal que no sea electrónico. Sí tiene interés legítimo siempre que ese producto sea similar al que tenga contratado. La agencia aquí nuevamente da un paso conservador y considera que son productos similares los que conoce el Banco de España. O sea, yo tengo interés legítimo en mandarle una comunicación comercial de un cuenta, depósito, IPF, una hipoteca, un préstamo personal. Considera que aquellos productos que conoce la CNMV o la Dirección General de Seguros no son productos similares y que por tanto recomienda hacer un juicio de ponderación o irte a consentimiento. Por eso aquí pongo como legítimo ponderación, porque dependerá del nivel de riesgo, de la potencia del riesgo que tenga cada entidad financiera, dependerá si quiere legitimizar, mandar comunicaciones comerciales desde un fondo como interés legítimo o prefiere recabar el consentimiento del cliente. Evidentemente, si al final se opta por el interés legítimo, hay que darle las garantías, que es: oiga, usted se puede retirar el consentimiento en cualquier momento y le tienes que informar, ¿vale?
Y lo que sí la agencia te dice que para productos no similares necesita el consentimiento sí o sí, que es lo que he explicado antes. Productos similares que comercialice, no similares que comercialice la empresa, grupo o terceras personas. Nosotros tenemos un problema. Hemos dicho, o os he preguntado antes, ¿entra dentro de la expectativa razonable que una entidad financiera te ofrezca una tarjeta de crédito? Sí, pero en el informe la agencia te dice que si ese producto lo comercializa una empresa del grupo o una tercera empresa, no tiene ese interés legítimo. Nosotros las tarjetas de crédito lo tenemos con otra filial, todas las tarjetas de crédito. ¿Creéis que de verdad el cliente no se espera que Bankinter o una entidad financiera le pueda ofrecer una tarjeta de crédito? No tiene mucho sentido. O sea, ahí la agencia como que no es muy clara a la hora de pronunciarse sobre qué tratamiento iría más por consentimiento o interés legítimo. Evidentemente, las aseguradoras dice que no son productos similares. La mayoría de las entidades financieras somos mediadoras de seguros y ofrecemos y mediamos a través de nuestros clientes en ofrecer seguros. Eso, por ahora, en un primer escenario, dependiendo nuevamente del apetito que tenga la empresa de arriesgarse, quedaría supeditado a que tengas el consentimiento del cliente. Una pregunta, ¿de qué concepto de interés legítimo se parte? Porque esa es la clave. Claro, es que el reglamento te dice que el interés legítimo puede ser el responsable de un tercero. Pero la agencia, la parte del tercero, se la come. Sí, no existe. Entonces es muy difícil, por eso decía, es muy difícil ahora, en este primer momento, tratar datos con base a interés legítimo sin correr cierto riesgo. Es verdad, es que no podemos hacer otra cosa, desde mi punto de vista. Las entidades financieras, evidentemente, analizamos la solvencia de nuestros clientes para ofrecerle productos de financiación. Aquí la agencia es muy clara. Si el cliente es el que te pide esa financiación, tú no tienes ningún problema en acceder a los ficheros de solvencia para saber si este señor es solvente o no. Y además te dice, no solo por la ejecución de un contrato, sino por tu norma sectorial. Tú tienes una norma que te dice que tú tienes que ofrecer un crédito responsable y para eso necesitas saber si este señor tiene solvencia suficiente para endeudarse un poco más. Y lo dijo también muy claro, cuando eres tú el que te diriges a ese cliente o ese potencial para ofrecerle un preautorizado o una hipoteca, no tienes consentimiento para irte al fichero de solvencia. Tú lo puedes perfilar, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, tú puedes perfilarle, pero con datos que tú tengas internos, bien porque te lo haya facilitado el propio cliente, o porque tú tengas como consecuencia de la relación contractual. Te dice, como veremos ahora, que para el perfilado la entidad financiera puede utilizar los datos transaccionales que tengas como consecuencia de tu relación contractual con el cliente. Pero vuelve otra vez a no ser tan claro en qué es un dato transaccional. ¿Me habilita a mí como entidad financiera a meterme dentro del recibo para ver si tiene un recibo de un seguro de hogar, de vida o de excesos para que yo le pueda ofrecer otro? ¿Sí o no? ¿Qué es un dato transaccional? Solo lo que te aparece en la cuenta, en la punta de la cuenta, recibo, no sé, recibo de una aseguradora, recibo del colegio de tus niños, recibo pues, de lo Legionario de Cristo, no sé. Solo es eso. Me puedo meter dentro de la transferencia para ver de dónde viene esa transferencia, si es este cliente el que se está haciendo otra transferencia a otra entidad y por tanto ya sé que no solo es cliente mío, que también es cliente de otra entidad financiera. ¿Puedo utilizar ese dato para captarle? ¿Qué pensáis? Pero ¿no crees que a lo mejor invade un poco más la esfera privada del cliente, que el interés legítimo ahí puede ser que esté un poco cuestionable? O sea, vosotros, en mi día a día es la entidad financiera. Vosotros como clientes de un banco, ¿consideráis, tenéis expectativa razonable que el banco se pueda meter dentro de tus recibos, tus transferencias para analizar eso? No lo sé.
No lo sabemos. Parece que hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos del año 2010 que te dice que tú, cuando un cliente te domicilia un recibo, solo puede utilizar ese dato para la ejecución del mandato, que es el pago del recibo, y no lo puede utilizar para otros fines, como fines comerciales. Pero ahora con el informe habla de datos transaccionales. Tampoco lo limita. O sea, vamos a tener que esperar un poco para ver cómo va respirando. Y esto tampoco tiene mucha trascendencia. Te dice que también tú tienes interés legítimo para, con datos anonimizados, perfilar al cliente. No hay ningún problema, siempre que de verdad sea datos anonimizados y que sea imposible identificar al cliente. Pero sí te dice que cuando no es un proceso de anonimización, sino de pseudo, ahí vuelve a decirte, te dice la agencia, no puedo contestar aquí en esta consulta si esto iría dentro del interés legítimo, habría que ponderarlo. Y habría que ponderar de qué datos se trata, si son datos sensibles, si no son datos sensibles. Ahí habría que ir caso a caso, que es lo que normalmente siempre te ha dicho la agencia cuando le preguntas por el interés legítimo, que no puede dar un criterio general y que va a tener que evaluar caso a caso. Y lo que sí tiene muy claro la Agencia Española de Protección de Datos es que para ceder los datos a empresas del grupo o a empresas con las que tengas un acuerdo de colaboración necesitas el consentimiento sí o sí.